La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, mundo. Hola, Fernando, María. Soy Álvaro y os hablo desde Bilbao. Hoy es 22 de octubre, día de mi cumpleaños, y desde hoy puedo decir que de una manera u otra, gracias a mi mujer Rosa, soy mecenas de este gran proyecto que es La Cafetera. Un proyecto que consideramos que es más necesario que nunca. Un proyecto que representa periodismo en mayúsculas. Gracias, María, Fernando y toda Resistencia por estar ahí cada mañana. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que esta van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Hay algunos que critican si esto es electoralismo o no es electoralismo. Mirad, nosotros dijimos desde el gobierno de España que íbamos a exhumar los restos del dictador, íbamos a cerrar ese mausoleo el día que pudiéramos hacerlo. Ni un día antes, ni un día después. Y ese día llegó. Será mañana, 24 de octubre, cuando acabemos con el mausoleo del dictador. Nosotros vamos a reivindicar esta victoria, no como propia, sino una victoria de la democracia española. I don't think the people of this country want a delay. I don't want a delay. I intend to press on, but I'm afraid we now have to see what our EU friends will decide on our behalf, and that is the result of the decision that he took last night. He convocado esta conferencia para denunciar ante el pueblo boliviano y al mundo entero. Está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirle, ya sabía anticipadamente, se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. ¿Cuántos de ustedes escucharon por la televisión, por la radio, inclusive entre propios dirigentes, no tan extraños, sino propios, presentarnos al país vecino como el modelo económico, social y político a seguir? No quiero distraerme hoy ni hablar de este drama que están viviendo estos hermanos chilenos, estas hermanas chilenas, pero para aprendizaje, mucha solidaridad con el pueblo chileno, por favor. When you walk, I stumble. When you talk, I'm humble, and when you smile, I have to turn away. When you shine, I'm cloudy. When you climb, I'm doubting that I won't. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más, escuchando los sonidos de este mundo tan convulso en una jornada hoy muy simbólica, en la que serán exhumados los restos del dictador Francisco Franco, el dictador español Francisco Franco, del lugar donde estaban depositados, en el Valle de los Caídos, un lugar donde era sistemáticamente homenajeado, y en esta profundización hacia la recuperación de la memoria histórica, en favor de los valores democráticos, el gobierno ha decidido exhumar los restos del dictador. En la Sierra de Guadarrama se trabaja en las obras del Monumento Nacional a los Caídos, que será erigido en aquel lugar por decisión personal de Franco. Conversa el jefe del Estado con los trabajadores que viven en el valle formando colonia. El monumento constará de un vía crucis con 14 capillas, la gran plaza homenaje, el monasterio escuela y una cripta monumental horadada en la roca, inmensa galería con crucero que atraviesa la mola ingente del risco de la Nava.
son unos 80.000 metros cúbicos de piedra los que es forzoso extraer todavía para la terminación total de esta obra. Franco muestra su interés por la terminación de este monumento, en el que perdurará el recuerdo de los caídos como eterna consigna de las mejores empresas españolas. Han tenido que pasar muchos años, lleva Franco en el Valle de los Caídos, y ha tenido que ser bien entrada la democracia cuando un gobierno decida finalmente tomar el paso de exhumar los restos de Franco y llevarlo a otro cementerio, y Franco abandonará el Valle de los Caídos finalmente, 44 años después de haber sido enterrado allí, junto a los restos de miles de ciudadanos españoles que fueron asesinados bajo su régimen. Así que hoy es un día muy especial para la democracia española. Hay una extraordinaria expectación en todo el mundo y los restos de Franco tendrán que abandonar la Basílica del Valle de los Caídos, y lo harán acompañados de sus familiares. Tendrán que sacarlo de allí los familiares, después un helicóptero para evitar problemas de seguridad e incidentes lo trasladará al cementerio donde serán finalmente depositados. Es a todas luces una ocasión histórica, sin ninguna duda, así lo valora de hecho la prensa internacional. Para que os hagáis una idea de la dimensión de esto, los medios acreditados, hay más de 500 profesionales, 500 periodistas acreditados, 150 medios de comunicación de todo el mundo que van a seguir este proceso. Son 92 medios de comunicación nacionales, hay 58 internacionales procedentes de 17 países: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irán, Italia, México, Portugal, Qatar, Reino Unido, Rusia, Turquía y Venezuela. Un gran interés internacional, no solamente por los medios de comunicación, por las democracias internacionales, pero es que históricamente además la prensa de todo el mundo ha observado siempre con mucha singularidad el fenómeno español. ¿Por qué no se habían dado pasos así para afrontar el pasado? Aquí en el programa hablábamos recientemente con Rafael Minder, periodista del New York Times, que nos decía los problemas de España para afrontar este pasado. Un tema pendiente de España es realmente ser capaz de afrontar y entender bien su pasado, y eso es un problema que tienen muchos países. Siempre suele ser complicado, lo es en Estados Unidos con temas raciales y también con temas relacionados con la guerra de secesión, lo es en Francia con todo el tema de la colaboración del gobierno de Vichy con el nazismo, y lo es en casi todos los países. Entonces no hay que sorprenderse por la dificultad que ha tenido España. Lo que sí que me parece correcto es que cualquier persona que ha visitado el Valle de los Caídos se puede preguntar si realmente corresponde tener al general Franco en ese sitio, por muchos motivos, incluido porque no ha caído en la guerra, no forma parte de los caídos de la guerra, y segundo, porque ni tenemos constancia de lo que él quería para su propia tumba, pero por lo menos nos está claro que ponerle en una basílica era el lugar apropiado. Así que una gran expectación internacional. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, es un día histórico en todo caso, con sus luces y sus sombras, también con algunos peros que han puesto las asociaciones. Vamos a hablar enseguida con Emilio Silva, a la fórmula que se va a emplear, a la discreción que se pretende emplear, dentro de que hay muchísimos periodistas acreditados, pero no se les va a permitir ni siquiera estar en la explanada de la Basílica. Van a tener que estar fuera del complejo, y se han adecuado varios sitios para que estén allí ubicados los periodistas, pero se va a evitar las imágenes del interior de la exhumación. Quizá tendría más sentido. Claro, hay un intento por hacer este avance en el proceso democrático sin herir demasiadas sensibilidades en lo humano, tanto a familiares como en un país en el que tiene su propia cultura política, que tiene también su propia espada de Damocles siempre pendiente, y en este ascenso que se está produciendo con la extrema derecha, y en un intento por avanzar en la democracia, pero con las sutilezas de las formas, se van a evitar las imágenes en el interior. Decía yo, sería mucho más útil que escuchásemos la conversación real de quienes van a sacar el féretro. La conversación
tira para allá, levanta de aquí, a ver, sube, que se cae, lo que viene siendo una cosa de esta naturaleza, ¿no? Probablemente aunque solo pudiéramos escuchar el sonido, sería muy edificante. Claro, porque es que además va a haber 22 familiares del dictador, nada más y nada menos, también la ministra de Justicia y también los operarios. Así que va a ser, bueno, no se van a poder hacer imágenes, pero va a ser un momento como para hacerlas, ¿no? También yo creo que lo que decías de lo humano y también el respeto a la dignidad de los muertos también es algo que tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? El intentar, pues eso, no dañar esa parte humana. Y bueno, por esa parte se entiende. Igualmente, también hay que insistir en eso mismo, ¿no? En que esto tiene que ser solamente el primer paso para hacer del Valle de los Caídos otra resignificación del Valle de los Caídos y además también atender de una vez por todas a esas víctimas que llevan años y años esperando a ser escuchadas. Os pedimos que participéis hoy en el hashtag, en la conversación, que nos ayudéis a analizar un poquito todo esto. Vamos a hablar con Ramón Jáuregui. Era ministro de la Presidencia con Zapatero. Fue la persona que hizo el traspaso de poderes hacia el Partido Popular, el que tuvo la conversación con Soraya Sáez de Santamaría, la persona que le dijo: no hemos podido concluir esto y tenéis que hacerlo vosotros. Sería una manera de homologar a la derecha, igual que a otras derechas europeas que han apostado por las vías democráticas y no esa equidistancia que ha mantenido permanentemente, cuando no negación, el Partido Popular, también víctima de sus propias raíces. Pues una de las personas que más impulsó el proyecto de memoria histórica, Ramón Jáuregui. Hablaremos con él, era ministro de la Presidencia con Zapatero, la persona que pone en marcha aquella comisión de expertos en el Congreso de los Diputados, que fue la que recomendó que se exhumasen los restos del dictador Franco. Le vamos a preguntar también, porque en efecto, como decía María, como estáis insistiendo algunos de los oyentes, a través de este hashtag que hemos elegido hoy, este tiene que ser el primer paso. Le vamos a preguntar cuál tiene que ser el segundo paso. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar con Primo de Rivera? Debe permanecer allí, está enterrado frente a Franco, precisamente, en una lápida, bajo una lápida muy parecida, muy similar. Tiene que seguir, hay que resignificar el valle. ¿En qué dirección lo tenemos que hacer? Se lo vamos a preguntar también a Emilio Silva y a Ramón Jáuregui, con quien hablaremos. Pero hablamos con el historiador Álvarez Junco, ¿os acordáis? Recuperaremos algunas conversaciones que hemos tenido en este programa donde nunca hemos abandonado la memoria de aquellas personas que sufrieron la represión y la guerra en este país. Y escucharemos a Ascensión Mendieta, ¿os acordáis? Y escucharemos también a otras personas que pasaron por los micrófonos, a Nicolás Sánchez Albornoz, por los micrófonos de este programa. Nicolás Sánchez Albornoz, que estuvo preso en el Valle de los Caídos, que participó precisamente en aquella construcción del Valle de los Caídos. En el 20º aniversario de la Victoria Nacional se inaugura la Gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que, como se afirmó en el decreto fundacional, tiene la grandeza de los monumentos antiguos que pueden desafiar al tiempo y al olvido, y constituye lugar de meditación, de estudio y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor. Ante la inmensa representación de toda España, llega su excelencia el jefe del Estado, que se dirige a la entrada de la cripta. Así es el templo grandioso de nuestros muertos, en el que por los siglos se rogará por la memoria de los que cayeron en el camino de Dios y de la patria, lugar perenne de peregrinación que parecía reservado por la naturaleza para poner digno marco al campo en que reposan los héroes y mártires de la cruzada. Bueno, pues esto es hoy lo que tenemos por delante, un día en el que se va a cerrar una parte de ese capítulo pendiente en la historia, en la democracia de nuestro país. Os pedimos que utilicéis ese hashtag, #LaCafetera por fin, #LaCafetera por fin, porque además hay otros hashtags hoy de Trending Topic, por ejemplo, #Exhumación Franco, así que va a quedar muy simpático que se vea #Exhumación Franco y justo a su lado #LaCafetera por fin. La exhumación de los restos del dictador, que es una extraordinaria noticia para los familiares, para tantas y tantas familias que vieron, bueno, cómo el dictador era enterrado junto a los restos de miles de represaliados, de miles de personas, de miles de víctimas de la dictadura de este país. Así que #LaCafetera por fin, os pedimos que hagáis uso de este hashtag para participar en la conversación, una conversación constructiva que pretende también profundizar sobre las deudas pendientes de la democracia, como nos hacían saber algunos corresponsales internacionales, porque uno de los focos que han puesto aquí ha sido sobre
la manera en la que en España sí, estamos profundizando ya se está democratizando el Valle de los Caídos. Ahora solo falta que sean democratizadas las instituciones, decís por aquí en el hashtag, y en efecto, como están utilizando, espectacular, Macfe, Loli Navarro, indignados, Galo Callejero, Paloma Irazábal, Pablo K, María G, Iván Alonso, un montón de gente que está participando, Jabal Free, un montón de gente que está participando en este hashtag. Os pedimos que nos ayudéis a conversar sobre esto, y también Carmen Quintana, muy buenos días, nos ayudéis a participar en esta reflexión colectiva, porque esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola. Sigue con nosotras aquí en La Cafetera. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia... ¡Quieto todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro. Oye, no has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos, y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por Franco. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballero. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, ya sabéis que todas las semanas abrimos un espacio para hablar de memoria, de la recuperación de la memoria histórica, y lo hacemos de la mano de Emilio Silva. Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días, Resistencia. Claro, y en un día como hoy, en el que toda la atención mediática mundial está colocada, mirando, observando el Valle de los Caídos frente a nuestro país, no podíamos dejar de abordar este tema con Emilio Silva. La verdad es que la expectación es absoluta. Estábamos viendo que solamente hay 500 periodistas acreditados, 150 medios de comunicación de todo el planeta. Hay una expectación absolutamente formidable. Pero hay un punto por el que me gustaría preguntarte, Emilio, porque el gobierno ha puesto mucho interés en que no se retransmita ninguna imagen del interior. ¿Qué te parece eso? Pues me parece incomprensible, ¿no? Porque, bueno, las imágenes del entierro de Franco, que yo vi con 10 años, con mis padres que estaban con un nudo en la garganta, ¿no? Porque Franco quedaba debajo de esa losa, pero el franquismo quedaba afuera, nos las han repetido 500 veces, ¿no? Y no conozco una razón objetiva para que el gobierno no vaya a proporcionar a los medios de comunicación esa imagen, y que la única que vayamos a ver, que va a ser producida por Televisión Española, va a ser la salida de los 22 familiares del dictador, que van a asistir a la exhumación y que van a estar portando en unos cientos de metros el ataúd a hombros, ¿no? Que en España el que sale a hombros, pues ya sabemos lo que significa, ¿no? Incluso yo, si hubiera sido el gobierno, hubiera hecho una cosa mucho más fría: lo subo a un carrito y lo llevo al helicóptero, y luego la familia, en el lugar donde se va a inhumar después, que haga lo que le dé la gana. Pero es incomprensible. De hecho, yo creo que va a haber bastantes protestas con el tema informativo, ¿no? Porque yo estos días he estado con varios, algunos corresponsales extranjeros y gente que ha venido como enviada especial para cubrir la exhumación, ¿no? Y un poco todos tenían la idea de que iban a estar en la explanada del Valle, ¿no? Viendo a cierta distancia cómo salía el féretro. Y lo cierto es que el emplazamiento que el gobierno ha preparado para los periodistas es fuera del recinto del Valle, en la carretera que va de la carretera de La Coruña al Escorial, en la calle, sin poder tomar una imagen, que desde allí no se ve ni la cruz.
Entonces, bueno, no sé esta política informativa exactamente de dónde ha salido, pero me parece muy poco transparente, ¿no? Y casi, si no va a haber imágenes de cómo se quita la lápida, pues que tampoco den imágenes de la familia, ¿no? Que no les hagan ese favor, ¿no? De darles una audiencia de millones de personas en todo el mundo. La imagen la va a servir Televisión Española, pero el féretro lo van a aportar los familiares, es lo que ha comunicado el gobierno, y habrá una sola imagen distribuida para todos los medios. Así seguramente lo que se pretende evitar es algún tipo de imagen incómoda, pero cabe esperar que los familiares llevando el féretro a hombros, además de lo simbólico que tiene eso, pero hay 58 medios de comunicación internacionales de 17 países: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irán, Italia, México, Portugal, Qatar, Reino Unido, Rusia, Turquía, Venezuela, que han pedido estar presentes, pero no pueden estar observándolo. Luego, una cosa que nos llama la atención de este interés es que ni siquiera queda retratado para la historia, porque esto también nos llama la atención, ¿no? Más allá de la presencia mediática, pero de alguna manera alguien tendría que atestiguar históricamente lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, a mí me recuerda un poco esto a la retirada de la estatua de Franco de los Ministerios, donde tú y yo estuvimos esa noche, y que al llevársela de allí cubrieron la estatua con un manto blanco, ¿no? Como para evitarle a Franco la humillación de ser visto cuando se le llevaban en un camión a un almacén, ¿no? Y esto parece que es también como una cosa de no humillar a Franco, porque lo van a sacar de la tumba que él diseñó y en la que se invirtieron millones y millones y millones de pesetas y que fue construida por presos políticos para su gloria, ¿no? Entonces parece como que es una protección al dictador, ¿no? Y no una cosa en la que el gobierno, además, dándole el rango de que esté la ministra, que tampoco lo entiendo, yo mandaría allí a un notario y ya está, que certifique que está el cuerpo dentro y se acabó. No hay que darle todo ese rango, ¿no? El que la ministra va a ir en el helicóptero y demás, y es bastante incomprensible, ¿no? Yo creo que es una pena, porque es una oportunidad para que el gobierno lo enseñara todo, explicara lo que supuso el entierro en 1975 y por qué los restos de esa persona no pueden estar en ese lugar. Entonces, bueno, es todo bastante extraño, ¿no? Por decirlo suavemente, pero a la vez incomprensible. Y hay muchos periodistas que no están acreditados ahí, que van a aparecer por Mingo Rubio, porque yo he hablado con alguno que ni ha pasado por Moncloa, ni ha ido a un briefing que se hizo el lunes para explicar cómo iba a ser todo. Entonces, quiero decir, pero lo incomprensible, por ejemplo, es que tampoco dejen a la prensa en esa gigantesca explanada, donde pueden colocar a 200 cámaras, fotógrafos y reporteros, o a 500, no dejen que cada uno seleccione dentro de esas posibilidades el plano que quiere tener, o que pueda hacer un directo desde ese lugar, teniendo al fondo ese momento en que sale el féretro, o eligiendo la imagen de una rueda del helicóptero. Me da igual, la que ellos consideren que puede representar la información que quieren dar, ¿no? Pues todo ha sido bastante poco transparente, y además hemos estado oyendo al gobierno durante meses decir que lo iba a sacar una noche sin avisar, o sea, y que se lo iba a llevar de allí, ¿no? Y ahora tenemos todo este despliegue, la familia, el ataúd, etcétera, etcétera, y no han explicado realmente por qué han diseñado ese dispositivo de comunidad, ¿eh? Estamos viendo el documento que ha enviado el gobierno precisamente a la prensa, que lo envió anoche a los periodistas. Allí reconocen la magnitud, la dimensión histórica que tiene este hecho, pero sin embargo, en efecto, va a haber 4 puntos donde se va a instalar a la prensa, y dicen la explanada de la Basílica, cuyas imágenes serán ofrecidas en régimen de pool en señal abierta y gratuita por parte de Televisión Española, pero en el caso de que el traslado se realice por carretera, Televisión Española también se encargaría, en régimen de pool también, del seguimiento de la comitiva, de acuerdo con las rutas que le haya recomendado la delegación del gobierno, dice el gobierno. Pero claro, luego está la cuestión de el lugar donde van a ser depositados los restos. Es un sitio en el que, claro, si ya había polémica porque la financiación del Valle de los Caídos es pública,
va a un lugar también que está pagado con dinero público. Sí, en ese sentido no cambia el estatus, ¿no? Nosotros llevamos años peleando para dejar de pagar con nuestros impuestos la tumba de Franco, y es algo que no va a ocurrir con este traslado, ¿no? La hemos pagado este año, la hemos mantenido, con lo que haya sido necesario invertir en el Valle de los Caídos y permitir que ese espacio esté ocupado por él, y lo vamos a seguir haciendo después, ¿no? En una tumba que no es una tumbita, por decirlo así, que es un mausoleo con su capilla, quiero decir, sus dimensiones, en el que el gobierno ha gastado más de 40.000 euros ahora en vallarlo y proteger las ventanas, ¿no? Para bueno, con vistas a la reubicación de los restos de Franco, pero no se ha atrevido el gobierno, que yo creo que es lo que tenía que haber hecho, a decirle a la familia, lo voy a sacar del valle, tienes 15 días para decidir dónde lo llevas, no te voy a dejar que lo lleves ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, y tú te vas a hacer cargo de los restos. Y si no quieres atender a ese planteamiento que hace el Poder Ejecutivo, pues los restos pueden ir a un osario, como van miles de restos de miles de personas todos los años en cementerios de toda España, ¿no? ¿Cuál crees que va a ser el destino del Valle de los Caídos? Bueno, pues quedan varias tareas. Otra es al otro lado del altar donde está Franco, y está antes de que... Esa es la primera tumba que se encuentra un visitante en el valle, está la tumba de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de Falange, ¿no? También parece bastante incomprensible que el gobierno no aproveche que tiene allí toda esa mala operación para levantar una lápida y no levante las dos, ¿no? Y saque a José Antonio Primo de Rivera y le diga a sus descendientes y a su familia que si quieren hacerse cargo de los restos y que si no, se vayan a ser en las criptas laterales del valle los restos del 33.001, ¿no? Porque además hay 33.000 personas que están invisibilizadas, y en el Valle de los Caídos primero hay que ayudar a las familias que quieran a sacar cuerpos de ahí, pero luego hay que visibilizar lo que hay dentro, igual que hay que visibilizar lo que ocurrió con los esclavos políticos, lo que ocurrió con las grandes constructoras de este país en el negocio de usar esclavos políticos y multiplicaron sus beneficios en esos años gracias a la máquina represiva de la dictadura que le proporcionaba esta mano de obra presa que no se atrevían ni a rechistar porque no eran trabajadores, digamos, entre comillas, normales, y protestar de algún modo podían suponer muchos problemas para ellos, y luego hay que resignificar eso, ¿no? Ahora he visto el proyecto de una estudiante de arquitectura interesante, ¿no? Que hablaba de crear como una especie de vertedero del franquismo donde vayan a parar allí todas las estatuas que se han retirado en España, las placas de las calles, o sea, se haga allí una especie de punto limpio, ¿no? Democrático, donde es un proyecto, además está en internet y es muy interesante, ¿no? Leerlo, y convertir en una especie de punto limpio democrático, ¿no? Donde se depositen todos los residuos de la dictadura que han permanecido en ciudades y pueblos del país. Bueno, sin duda, en todo caso, un día histórico para la democracia española, con mucho significado, y habrá que ver cómo transcurre, cómo van a ser las horas, cómo van a reaccionar también los franquistas, el fascismo, los nostálgicos, y de todo eso pues iremos dando cuenta. Emilio Silva, muchísimas gracias de corazón, como siempre. Pues, muchas gracias a la Resistencia, y quizá hablemos en algún momento esta mañana, ¿no? Si hay algún acontecimiento que haya que comentar. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues llevamos ya algunos años informando sobre la memoria histórica. Esto que ha sido observado desde algunos partidos políticos con una gran incoherencia, intentando desviar la mirada, tratando de no entrar en un tema, bueno, que saben polémico para una parte de los ciudadanos españoles, y intentando, bueno, camuflar los desencuentros
con el concepto de recuperación de la memoria, con nuestro propio pasado. Pero esto sorprende mucho a propios y a extraños, y no es difícil encontrarse a corresponsales internacionales que ponen el foco sobre la manera en la que España todavía no ha superado ciertas asignaturas, ¿no? Por ejemplo, lo vimos cuando se hizo público el auto del Supremo, que casi ponía en el mismo plano la reputación de Franco y la de la democracia. Le preguntamos entonces al corresponsal de la BBC, a James Baddock, sobre esta manera de equiparar estas asignaturas no resueltas, esta manera de equiparar el franquismo con periodos democráticos. Yo creo que es algo curioso, preocupante y difícil de entender a veces fuera de España. Es esta continuidad, digamos, que se dice en el auto que ese jefe de Estado, le dando importancia, le pone como a un nivel, como si fuera un jefe de Estado más, ¿no? Como si se tratara de un pasado presidente o del régimen actual. En realidad se supone que ha habido una ruptura con la transición democrática, ¿no? Y la idea es que este régimen ahora democrático pues debería primar, ¿no? sobre la importancia o el prestigio o la relevancia del régimen anterior, que además no era constitucional. Debería ser así, pero que en España todavía se coquetee con la idea de que ese régimen tiene algún paralelismo con el régimen democrático. Bueno, nos hace pensar que, como decía, creo que era Carmen Quintana en Twitter, utilizando ese hashtag que os pedimos que utilicéis, todavía queda por democratizar muchas otras cosas. Quizá el Valle de los Caídos esté comenzando, igual esto es el principio del fin, pero desde luego esto tiene que trasladarse a las instituciones. Almohadilla, la cafetera, por fin, y ya estamos cada vez más cerca de ese otro hashtag, exhumación Franco. Así que, Almohadilla, la cafetera, por fin, para que participéis en Twitter comentando la actualidad y qué os sugiere a vosotros esto. ¿Qué es para vosotros la exhumación de Franco? Para mí la tardía exhumación de Franco debe ser el inicio de un proceso de desfranquización, ¿no? que nos equipare a las democracias de nuestro entorno y que lucharon contra el fascismo y que abra un proceso de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas del franquismo y de la guerra civil. Todavía recuerdo como esa sensación que tuve a los 18 años, hace más de 30, cuando visité Cuelgamuros, y cómo tuve el corazón encogido, ¿no? Y me parecía que allí se respiraba el mal, el fascismo, claramente. ¿Creéis que alguien se atreverá a dar el paso de resignificar finalmente el Valle de los Caídos? ¿En qué dirección? ¿Podría ser una dirección decidida como la que sugería Emilio Silva, ¿no? Que se convierta en el punto limpio de regeneración democrático, allí donde se depositan todos los excesos, todas las vergüenzas de la democracia española? Bueno, 627-002-002, como decía Liberto Estevez, 627-002-002, allí hay un WhatsApp, el WhatsApp del programa, donde podéis dejar una nota de audio, como ha hecho él, y como decía, de lo que tiene que suponer el primer paso. Y es verdad, como decías, Alberto, como decías, es verdad que, en efecto, visitar Cuelgamuros produce escalofríos por esta construcción megalómana tan gigantesca, tan formidable, que además tiene esa profunda carga simbólica. Bueno, 627-002-002. Y os decíamos, los desencuentros políticos han sido numerosos, las incoherencias políticas, desde que José Luis Rodríguez Zapatero y su gobierno anunciase su intención de dejar puesta la primera piedra para la exhumación de Franco. Es muy curioso, ¿no?, ver que, por ejemplo, la salida del dictador del Valle de los Caídos al gobierno que yo presidí nos dejó, la dejamos apuntada con un informe en 2011 donde ya se recomendaba, el informe de los expertos, como consecuencia de la ley de memoria, ¿no? Espero que podamos hablar con el Partido Socialista y con el presidente del Gobierno sobre qué va a suceder con el Valle de los Caídos. En todo caso, lo que el Valle de los Caídos no puede ser es el último monumento en Europa a las dictaduras fascistas que gobernaron en los países europeos durante el siglo XX.
es el vencedor de las elecciones en el año 2004, decide practicar y poner en marcha un discurso claramente guerra civilista, es decir, claramente basado en la exclusión de media España de las posibilidades de gobierno y las posibilidades de acción política. Y eso era el espíritu exactamente contrario a la transición. El Partido Socialista gobierna más de 20 años España y algunas veces con mayoría absoluta y nunca ha hecho nada para quitar los huesos de Franco del Valle de los Caídos, y ahora resulta que es urgentísimo. Yo creo que es la vuelta al pasado nostálgico del bipartidismo, de los rojos y los azules, del enfrentamiento, de la división. Yo desde luego creo que esto no es una prioridad. Creo que hay muchas prioridades que el señor Sánchez ni tiene proyecto ni va a abordar, como algunas de las que he citado, y yo desde luego que esto creo que no son maneras de abordar este asunto. Nosotros lo hemos dicho claro muchas veces. A mí la verdad que me importan bastante poco los huesos de Franco, me importa mucho más el futuro de la educación de nuestros hijos o hacia dónde va Europa, ¿no? Y otros temas mucho más importantes. Y si el señor Sánchez quiere hablar de esto y hablarlo en serio, pues tiene que hablarlo con consensos, con criterios técnicos, buscando en todo caso la reconciliación y un cementerio nacional. Y creo que tendrá que explicar exactamente si el socialismo español quiere seguir en la senda de la concordia de la transición o si quiere romper los candados al modelo 78 como pidió Pablo Iglesias. En ese sentido, me imagino que si quedan socialistas que abogan por la concordia de la reconciliación nacional que dio la transición, tendrán que preguntarle al señor Sánchez por qué está reabriendo las heridas que en España quedaron superadas, amnistiadas, que no olvidadas, en un acuerdo que fue admirado por todo el mundo. Señorías, un país que mira al futuro tiene que estar en paz con su pasado. Y con el bagaje que dan nuestros 40 años de democracia constitucional, esto tenemos que hacerlo con serenidad, con moderación y con naturalidad. Pertenezco a una generación que nació y creció en democracia, que ha vivido y ha trabajado fuera de España. Y ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura. La nuestra tampoco. Por eso, señorías, quiero anunciarles que la decisión política de este gobierno es firme. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Y su materialización, a falta de dar los últimos retoques al instrumento que lo hará posible, será, señorías, en breve, en muy breve espacio de tiempo. Silencio, señorías. Las heridas han estado abiertas durante muchos años, demasiados, y ha llegado el momento de cerrarlas. En la Sierra de Guadarrama se trabaja en las obras del Monumento Nacional a los Caídos, que será erigido en aquel lugar por decisión personal de Franco. Conversa el jefe del Estado con los trabajadores que viven en el valle formando colonia. El monumento constará de un vía crucis con 14 capillas, la gran plaza homenaje, el monasterio escuela y una cripta monumental horadada en la roca, inmensa galería con crucero que atraviesa la mole ingente del risco de la Nava. Son unos 80.000 metros cúbicos de piedra los que es forzoso extraer todavía para la terminación total de esta obra. Franco muestra su interés por la terminación de este monumento, en el que perdurará el recuerdo de los caídos como eterna consigna de las mejores empresas españolas. Estás escuchando La Cafetera. Ramón Jáuregui, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy es un día histórico, hay una presencia de medios de comunicación internacionales que atestiguan el extraordinario interés que hay no solamente en la democracia española, sino en democracias de todo el mundo por observar la exhumación de los restos de Franco, por este nuevo avance en la profundización de la democracia en España. Y mucho de lo que está ocurriendo tiene que ver con Ramón Jáuregui. ¿Qué sensación tiene? La de que se está cumpliendo una condición necesaria, pero no suficiente, para una transformación de un lugar que simbólicamente nos estaba produciendo un borrón en el mundo, porque la presencia internacional de medios justamente pone en evidencia que esto era una anomalía histórica, ¿no? No es normal, nadie entendía en el mundo, porque en España, 40 y tantos años después de una transición exitosa a la democracia, y de una democracia totalmente parangonable con las mejores del mundo, todavía honrar a su dictador. De manera que esta es la primera condición, pero insisto, no es suficiente, porque para mí lo más emocionante sería que fuéramos capaces de transformar ese lugar en un lugar simbólico de una memoria reconciliada que pudiera expresar
el abrazo reconciliatorio que se dio a este país precisamente hace 40 y tantos años para hacer una constitución que nos devolvió a la democracia y al mundo. Esto ha generado también alguna tensión y un cierto despertar de una ultraderecha que parecía, por lo menos, si no desaparecida, en este país muy anestesiada por la cultura democrática, ¿no? ¿Esto qué te sugiere? ¿Es preocupante? Bueno, yo creo que hay muchas explicaciones. Esto nos llevaría muy lejos, ¿no?, a la hora de razonar sobre la reaparición de estos sentimientos más o menos populistas. En el caso español, nostálgicos precisamente del franquismo. Pero yo diría que en el caso español hay una cosa que no hemos hecho bien, y es un poco explicar que las deudas de nuestra memoria con nuestra historia, que fue muy trágica, todos lo sabemos, no las hemos cubierto adecuadamente, porque quizás justamente por aquel pacto reconciliatorio que hicimos, yo me siento muy orgulloso de aquello, yo lo viví. Sin embargo, hubo un tiempo de confusión entre el perdón y el olvido. De manera que, claro, con toda razón, nuestros hijos, los hijos de la transición, inclusive sus nietos ya casi, nos reclaman que miremos al pasado con frescura, con verdad, con transparencia, que nos digamos la verdad de lo que pasó, porque eso no tiene por qué romper con el pacto reconciliatorio. Entonces, desgraciadamente la derecha, y no solamente la ultraderecha, la derecha, desde la Ley de Memoria Histórica del 2007 de Zapatero, ha interpretado que esas miradas hacia el pasado, ese cumplimiento de nuestras deudas con nuestra propia historia, repito, equivalía a un guerracivilismo. Y esto es la esencia, en mi opinión, de la confusión. Y esto es lo que ha motivado que la ultraderecha diga, vuelven otra vez. No volvemos con nada. Si justamente no pretendemos, no hay ninguna mirada vengativa, ni de ira, ni de odio al pasado. Pero hay simplemente una mirada que reclama transparencia. Y la transparencia implica que no podemos homenajear al verdugo de muchísimas miles de víctimas y al que nos trajo 40 años de dictadura. Y esto es simplemente lo que estamos haciendo. Y eso es lo que yo creo que tenemos que combatir con pedagogía y con fuerza argumental. Porque la exhumación de Franco no implica que queramos volver a nada. Simplemente queremos colocar al país con una mirada digna a su pasado, pero también reconciliatoria. No hay por qué. Fuiste ministro de la Presidencia en aquel momento en el que precisamente se empezaban a dar los pasos para que tuviera lugar esta exhumación algún día. Y dicen que muy interesado además en que se produjera Ramón Jáuregui. Y también se cuenta que cuando perdió el gobierno el Partido Socialista, usted le dijo al Partido Popular, deberían hacer esto, deberían exhumar los restos de Franco. Eso les habría homologado a otros partidos de derecha europeos, pero siempre han puesto una mirada hacia otro lado, siempre han desviado la mirada ante este tema. Bueno, es bastante verdad todo esto. Yo cuando estuve en el gobierno en el 2010 le dije al presidente Zapatero que uno de los elementos que teníamos que llevar a cabo era precisamente transformar ese lugar. Y para eso, para hacerlo con suavidad, elegí una comisión de expertos que pacté con todos los partidos políticos. Una comisión integrada por representantes de la Academia de la Historia, de la Academia de Bellas Artes, representantes del PP, representantes de los grupos nacionalistas. Esa comisión de expertos, de 12 personas, hizo un informe. Lo que pasa es que lo terminó ya muy cerca de las elecciones del 2011. Entonces yo y el presidente me dijo, no vamos a presentar esto ahora, estábamos en plena crisis económica y efectivamente no quisimos, aparecer ante la opinión pública con este espantajo, valga la expresión, en plena crisis económica y financiera de España, ¿no? Entonces, cuando acabó el periodo electoral, cuando pasaron las elecciones del 2011, a mí me encargó el presidente la transmisión de papeles, por así decirlo, del gobierno al siguiente gobierno. Y ahí tuve pues muchas conversaciones con los representantes del PP que encabezaba Soraya Sáez de Santa María. Y entonces yo cuando le pasé este dossier, entre otros cientos, le dije, sí, mira Soraya, yo creo que este es un
este es un trabajo que tendríais que hacer, llevar a cabo esta transformación. En ese informe se contemplaba que la condición necesaria, repito, era la exhumación de Franco. ¿Por qué? Porque no se podía resignificar el lugar teniendo en el mismo espacio al verdugo y a las víctimas. Entonces no era posible conseguir que la España republicana, vamos a decirlo así, pudiera ir allí algún día a homenajear a las que allí están enterrados si tenían a Franco allí mismo, ¿no? Si iban a ese mismo lugar los franquistas, de manera que esta era la condición necesaria. Entonces, bueno, el PP tuvo un periodo de gobierno muy difícil también. Yo no quiero disculparles, pero tampoco quiero acusarles, y en ese sentido pues es la verdad que durante estos 7 años no se ha hecho nada. Cuando ha llegado Pedro ha vuelto a reanudar ese informe y ha conseguido en este año largo, por fin, después de tantos obstáculos de los monjes y de la familia, pues producir la exhumación que se va a producir hoy. Y a partir de ahí, repito, pues lo que importa es la transformación, porque quizás no lo hemos dicho, Fernando, pero es importante que lo sepa la gente. En ese lugar están enterrados 33.847 personas, en torno a 11.000 caídos por España, de los que Franco enterró allí, y por eso ideó aquel lugar, y otros 22.000 fusilados por el franquismo después de la guerra en las paredes de los cementerios de muchas de nuestras ciudades, que fueron trasladados a ese lugar después, en el año 59. Entonces, como están enterrados allí, unos y otros, la única solución es transformar ese lugar en un lugar que yo llamaría un memorial de las víctimas. Y ese memorial de las víctimas, ese es el espacio reconciliado, ese es el espacio de memoria reconciliada que mira la verdad de la historia, pero que no lo hace con ira ni con venganza. Cuando le trasladó eso a Soraya Sáez de Santamaría, ¿qué reacción observó? ¿Qué le dijo? Bueno, no tengo especial recuerdo de lo que pasó, simplemente pues tomó nota. Yo estaba pasándole cientos de dosieres, tampoco tengo interés en... Pero sí creo importante, aprovecho la pregunta, para decir que eso tenemos que hacerlo entre todos. Yo creo que la gente olvida, por ejemplo, que los gobiernos de Suárez y de la UCD, entre el 77, entre el 79 y el 96, y los de Felipe González, ya hicieron muchas cosas de la memoria. La gente cree que la memoria histórica empezó en el 2007, pero la gente no lo sabe. Yo quiero recordar, por ejemplo, que los gobiernos de Suárez y de la UCD y los gobiernos de Felipe González, sin ninguna oposición de la derecha, entonces de Fraga y de AP, ya hicieron cosas en materia de memoria muy importantes. Por ejemplo, todos los muertos republicanos en la guerra, los que murieron, que eran del bando republicano, fueron indemnizados, las familias, los muertos, porque durante 40 años se habían indemnizado a los otros. Pero ciertamente en la transición democrática se empezó por una larga historia de compensaciones a los muertos, a los mutilados, es decir, a los heridos, a los que pasaron cárcel, a los funcionarios que recuperaron su función, por ejemplo, los maestros, a los militares que recuperaron su grado militar en el bando republicano. Es decir, se hicieron a los niños de la guerra con pensiones, es decir, se hicieron miles de cosas. Por tanto, la memoria golpeaba nuestras conciencias democráticas desde el año 79 y se hicieron cosas muy importantes, solamente que efectivamente quedaban deudas pendientes, entre otras esta, y esta quizás es la que nos ofrece a su vez esa oportunidad extraordinaria de que en un lugar como ese, no hay otro lugar en España más simbólico, podamos justamente expresar en el futuro esa memoria reconciliada. Yo quiero ver en el Valle una obra artística extraordinaria en la explanada, en la que consten los nombres de los 33.000 enterrados allí, para que vayan allí todos. Un pebetero, un lugar un espacio de laico, de reflexión y de meditación, con pebeteros, con firmas, con flores. Justamente ese es el lugar que queremos. Pero para hacer eso había que exhumar a Franco, y eso es lo que empieza hoy. ¿También debe ser exhumado Primo de Rivera? Sí, y tiene que ser trasladado a un lugar no preferente. ¿Qué tipo de lugar no preferente? Bueno, el que tienen los demás, una cripta, como tienen los demás enterrados allí. Porque en el caso del traslado de Franco hay una cierta polémica en torno a que vaya a un sitio que ha sido financiado finalmente también con dinero público, soportado con dinero público. ¿Esto qué le parece? Bueno, yo creo que eso es colateral, me parece secundario. Yo creo que había que hacer las cosas sin herir. Y en ese sentido, bueno, me parece razonable que Franco esté enterrado junto a su esposa en su digamos, mausoleo, el que tienen en
Domingo Rubio, bueno, pues no me parece mal. Lo que no me parecía bien es que fueran a la Catedral de la Almudena, sinceramente, aunque tuvieran comprada una tumba allí. No, eso me parecía inadmisible y por tanto creo que es más fácil y más lógico y más natural lo que se va a hacer hoy. Bueno, en todo caso queríamos reconocer a quienes empezaron a trabajar desde hace tanto tiempo porque esta exhumación tuviera lugar y dar este paso tan importante para la democracia española. Así que Ramón Jáuregui, de corazón, muchísimas gracias. Muy amables, encantado de saludaros. Buenos días. Estás escuchando La Cafetera. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The organ will take the old wise away. Una sutura en España y una sutura en los corazones de muchos. Buenos días, cafetera. ¿Os acordáis de la frase de si Franco levantara la cabeza? Bueno, pues metafóricamente ya está aquí esa frase. Buenos días, cafetera, Resistencia. Desde Mallorca, mi opinión sobre la exhumación de los restos de Franco, creo que es una medida que llega 40 años tarde. Dice mucho de la pseudodemocracia en la que vivimos y sinceramente que se utilice de esta manera en un periodo electoral o preelectoral me parece algo muy muy triste, de mucha bajeza moral. Creo que es una cosa que debería haber ocurrido hace ya mucho tiempo y ahora veremos la reacción de los hooligans y de los neonazis. Esperemos que eso no ayude a la gente a decantarse nuevamente por votar un partido conservador como ha demostrado ser el PSOE por miedo a que venga la extrema derecha, ¿no? Claro, porque luego está la lectura electoral. Esto se produce en un momento de máxima tensión electoral en España, con además la situación en Cataluña tal y como está. Y ha recibido esta iniciativa del gobierno de Pedro Sánchez, ha recibido también las críticas de parte de la oposición, que han puesto en cuestión precisamente que se aproveche este momento electoral para sacar esta carta que de alguna manera pues tiene un gran componente de eso, de propaganda. Dicho lo cual, mucho tiempo ha esperado la democracia española, en todo caso. Pero decía esto precisamente Pablo Iglesias esta semana con Ana Pastor. ¿La exhumación usted habría esperado al día 12? Por supuesto que sí, porque creo que provocar que haya manifestaciones de neonazis en una campaña electoral no es lo más sensato dadas las circunstancias. Y sobre todo, no basta con sacar a Franco. Billy el Niño tiene una medalla que habría que retirarle. Martín Villa, que el gobierno argentino pidió su extradición, no ha ido a Argentina a responder por sus crímenes porque el Consejo de Ministros no ha permitido que vaya a Argentina. En España, las víctimas del franquismo y de los franquistas tendrían derecho al mismo reconocimiento que las víctimas del terrorismo. Falta mucho por hacer y creo que es poco respetuoso con las víctimas del franquismo y con los colectivos de memoria histórica ponerse medallas por sacar en periodo electoral a la momia del Valle. ¿Cree qué hay que hacer en el Valle de los Caídos? ¿Está siendo poco respetuoso con las víctimas del franquismo? Claro que sí. Lo de Billy el Niño es una falta de respeto gravísima. Pedro Sánchez se comprometió personalmente conmigo a retirar esa medalla y Billy el Niño sigue teniendo esa medalla. El gobierno podría extraditar a Martín Villa a Argentina para que respondiera de sus crímenes. El gobierno podría asegurar la tutela judicial efectiva de las víctimas del franquismo. No basta con sacar a la momia. Pues eso decía Pablo Iglesias y estamos tratando de poneros todas las perspectivas, todos los ángulos. El ángulo de un partido socialista que celebra la exhumación, el ángulo desde la perspectiva de Podemos que dice sí, pero quizá no es el momento por este calendario electoral. También escuchábamos antes a Ciudadanos y al Partido Popular con su oposición y las razones que argumentan para oponerse a esa exhumación en el Valle de los Caídos, y también a los oyentes. 627-002-002, el WhatsApp del programa, 627-002-002. Buenos días, cafetera. Mi opinión personal es que Pedro Sánchez intenta hacerse un huequecito en la historia de este país como el presidente que ha sacado a Francisco Franco del Valle de los Caídos. Creo que intenta emular a Rodríguez Zapatero cuando por fin en este país aprobó la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo. Yo no creo que sea un movimiento político, creo que es un movimiento simplemente ególatra y personalista del señor Pedro Sánchez. Aún así es un día para vivirlo. Feliz día, cafetera.
Así que oportunismo de Pedro Sánchez, quizá una deuda pendiente, desde luego de pendiente tenía mucho, porque hay mucha gente mayor que ya no verá esto. Hay mucha gente que ha muerto con sus familiares, abandonados en cunetas a su suerte, con miles de españoles abandonados en los límites de las carreteras que no van a poder ver esta situación porque ha tardado 44 años en llegar. Francisco Franco, el responsable de todos aquellos asesinatos, estaba enterrado en un gigantesco y megalómano mausoleo, allí donde era homenajeado por el fascismo durante años, y gente como Ascensión Mendieta nunca pudo ver esto. Ascensión Mendieta, ¿os acordáis en aquella conversación que manteníamos el año pasado? Yo no sabía nada, y un día pues vino mi hija y dice, mamá, ¿quieres ir a Argentina? Digo, a la Argentina, que voy a ir a la Argentina. Dice, sí, dice, con una cosa que estamos de socios. Digo, pues bueno. Y la jueza se portó muy bien. Una persona buenísima, que todos se lo tenemos que agradecer a ella. Y la otra también que estaba aquí, esa abogada también. Y nada, hasta ahora, hijo, yo siempre pensando un hueso siquiera de mi padre, que estoy muy contenta porque nadie se había movido, hijo. Hemos sido nosotros los que hemos movido todo esto. Ha sido un crimen matar a tanto obrero, aunque sea por un ideal, hija. No hay derecho a eso. Ascensión Mendieta, que no ha podido ver esta exhumación tan icónica, tan simbólica, por lo que supone de apuesta por los principios democráticos. Así que es un pequeño progreso, en efecto, quizá oportuno, no en este calendario electoral, pero un pequeño paso. Para mí la exhumación de Franco me parece un pequeño progreso de un largo camino que aún está muy lejos. Solo hay que ver el que lo estén utilizando como propaganda electoral. Así que, bueno, pues os decíamos, ha tardado muchos años. Enviaba el gobierno a última hora de la noche un documento a través del WhatsApp a los medios de comunicación explicando un poco cómo va a suceder, qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas. Los periodistas han sido ubicados en una suerte de corralitos, de ubicaciones donde no van a tener acceso directo a las imágenes, puesto que solamente el pool de Televisión Española va a poder seguir a la comitiva en el caso de que se produzca por tierra o en el caso de que ver el despegue del helicóptero en el caso de que se produzca por aire. Esto será aproximadamente a partir de las 10:30 de la mañana. Se va a proceder a la exhumación. La operación, según han explicado, consiste en taladrar. Hay en los laterales de la lápida hay unos huecos, 2 cuadrados que permitirían introducir unas palancas para levantarla. Después hay unas barras de hierro redondas que se colocan debajo y se hace rodar a la lápida. Esa operación, hasta sacar los restos del dictador, del ataúd, puede ocupar unos 45 minutos, dicen, quizá 2 horas si se extiende mucho, porque allí el forense va a comprobar el estado del ataúd. Si el ataúd está mal, que no parece probable porque está fabricado en zinc, que es un ataúd de una gran consistencia, pero en el caso de que estuviera mal hay que sustituir el ataúd. Además habrá que abrirlo. Alguien tendrá que atestiguar que en efecto está en el interior, aunque sea de una forma protocolaria, pero el propio forense tendrá que dar cuenta de eso. Si el ataúd está en buenas condiciones, ese mismo ataúd será trasladado por los familiares hasta el helicóptero. Son unos 200 y pico metros. 4 de los familiares lo llevarán a hombro y el resto de la comitiva, unas 22 personas, lo acompañarán. Esto puede tener 2 lecturas diferentes. Por una parte, observamos a la familia llevando a hombros en un helicóptero al dictador Franco, o bien la otra lectura: han tenido que sacarlo de allí sus propios familiares. Bueno, la sociedad hará la interpretación que quiera y lo que veremos será pocas imágenes de este asunto, pero lo que sí que hay es una grandísima expectación internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran.
Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, una gran dimensión internacional, una gran repercusión internacional. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué se concreta? Porque lo que hemos visto es que hay periodistas acreditados de muchísimos países allí en la zona donde se va a asistir a la exhumación. Están acudiendo ahora ya desde la Moncloa en un autobús que ha puesto la Moncloa. Les va a llevar porque está prohibida la entrada hoy en automóvil a la zona. Pero ¿en qué se concreta exactamente? ¿Hay comentarios en la red? ¿Hay comentarios en los periódicos ya? Bueno, sí, la verdad es que desde que se anunció la fecha de la exhumación y de hecho desde que Pedro Sánchez en junio de 2018 anunció su intención de exhumar a Franco, de trasladar los restos, es un tema que causa muchísimo impacto y muchísima atención en el exterior, y ahora es verdad que está con un foco puesto la prensa internacional sobre este tema, porque desde fuera claramente se ve como algo histórico y muy simbólico, ¿no? De hecho, la mayor parte de los titulares hablan de que al fin España exhuma a Francisco Franco, traslada los restos fuera del mausoleo. Este es el tema que más llama la atención, ¿no? Que un dictador en una democracia estuviera reposando en un sitio que, bueno, en algunos sitios se habla de enorme mausoleo, con calificativos que causan bastante sorpresa fuera, la monumental tumba y el monumental espacio público en el que descansaba el dictador. También es verdad que muchos medios internacionales señalan que esta es una decisión que se entiende y que tiene una fuerte carga simbólica, pero que también tiene una gran capacidad de división en el país, ¿no? Es también uno de los grandes titulares que pone la prensa internacional al hablar de esto, ¿no? Que es un tema que sigue siendo muy divisivo y que va a provocar enfrentamiento en una España ya bastante dividida y polarizada. Vamos a ver, porque nos decía Emilio Silva que algunos corresponsales internacionales se habían puesto en contacto con él y que estaban muy molestos por la forma en la que se va a poder dar testimonio de lo que allí ocurre a lo largo de la mañana. Como digo, la agenda es confusa porque entre que empieza la operación y que realmente veamos salir a los restos de Franco del Valle de los Caídos en dirección o bien al helicóptero o bien por carretera en dirección al cementerio, bueno, puede transcurrir, dependiendo del estado en el que se encuentre el ataúd y también dependiendo de lo que cueste la operación, que no haya inconvenientes, puede transcurrir 45 minutos, 2 horas e incluso llegar a las 5 de la tarde a Mingo Rubio. Como hay un abanico muy amplio de horas, nosotros no lo vamos a seguir aquí en directo en el programa, ya tendremos oportunidad, porque además que sepáis que lo hemos reflexionado mucho. Ayer estuvimos Pilar María y yo dándole vueltas a esto junto con Emilio Silva para ver de qué manera debía cubrirse una cosa como esta, ¿no? Porque tiene mucho de pedagógico, pero también tiene mucho de espectáculo, de sensacionalismo. Y no tiene mucho sentido emitir en directo. La puerta se está abriendo, están apareciendo daba un poco, comentábamos, ¿verdad, María? Daba un poco la imagen de, primero, todo es susceptible de terminar convertido en un circo, sí, pero hay que tener un poco de cuidado también porque, en fin, más allá de la consideración que cada uno tenga, que es evidente que cada uno tenga de la vida del dictador y de lo que supone, pero no aporta especialmente ver cómo se entreabre la puerta y aparecen los primeros familiares llevando eso en los hombros y los comentarios. Claro, me imagino cómo van a ser. Hay que pensar que estamos hablando de en torno a más de 3 horas prácticamente seguro, ¿no?, que va a durar todo este proceso. Y no va a haber mucho más que contar, 5 realmente. o incluso 6, ¿no?, porque estas cosas ya sabemos que luego se van alargando en el tiempo. ¿Qué vas a comentar en todo ese tiempo que no sea llegar incluso al extremo más friki? También puede ser, ¿no? De decir, ¿cuánto se va a levantar? Se está levantando 1 centímetro, venga, ya vamos por el segundo. Información desde el interior. Va a ser como un parto, ¿no? Entonces nos parecía que podíamos analizar mucho mejor mañana todo lo sucedido, más que nada porque
ya ayer se estaban haciendo especiales sobre la exhumación de Franco y ni siquiera había empezado. Habrá mucha información, bueno, de hemeroteca, fonoteca, habrá muchos documentos históricos que revisar, muchas cosas que repasar, pero la gente estará ahí asistiendo como, mira, qué curioso, ya ha salido. Bueno, y mañana todos a nuestra vida. Es verdad que es una ocasión también que puede ser aprovechada para reivindicar algunos de los principios de la justicia y de la reparación, como decían oyentes de la cafetera, pero claro, tiene su riesgo. En todo caso, Pilar, lo que sí que te recomiendo hoy es mucha atención, porque en efecto los periodistas, los corresponsales internacionales estaban incómodos porque sí que ven en esto una cierta anomalía, ¿no? Les han situado fuera del valle, no pueden ver en directo nada, prácticamente nada, van a estar en el exterior, más allá de respirar, bueno, quienes se concentren allí en los alrededores, ¿no? Sí, de hecho en las cuentas de Twitter hay algunos comentarios así un poco irritando, ¿no? Destacando, bueno, estamos toda la prensa internacional detrás de las verjas, no se ve, solo la televisión pública española ha tenido autorización para filmar. Es verdad que ya os digo que se considera una cosa de gran importancia. Los periodistas internacionales y la prensa global en general ve esto como un acontecimiento bastante significativo y un paso importante para España, y en este sentido pues causa muchísimo interés, y ya os digo, en estos últimos días se han sucedido todo tipo de artículos. La mayor parte de los corresponsales extranjeros que están aquí en España han estado visitando el Valle de los Caídos en el último mes y medio para pulsar un poco el ambiente, han escrito crónicas. Entonces es verdad que en este sentido sí que se vislumbra un poquito de malestar por esta especie de apartamiento que han sufrido, sí. En todo caso, es un día que hoy reconocen importante, de gran dimensión en lo histórico, y que también además trae recuerdos a numerosas personas que han padecido las consecuencias de esta sangrante dictadura, en la que además algunas personas tuvieron que trabajar de forma extraordinariamente forzosa en los alrededores del Valle de los Caídos, aunque no de forma forzada. Esto nos lo explicaba el historiador Álvarez Junco, nos contaba algunas de las características de cómo fueron encomendados estos trabajos, y nos lo contaba con esta precisión. El hueco que se hizo en la montaña se hizo a pico y pala, con unas condiciones laborales peligrosas, entre otras cosas. Hubo varios muertos, 15 o 20 muertos en accidente laboral durante los años de la construcción. Y en cuanto a la participación de prisioneros, fueron prisioneros de guerra y prisioneros comunes. Y fue voluntario, no fue trabajo forzado, fue voluntario. Redimían penas con los días de trabajo. Varios días de pena por cada día de trabajo entregado aquí. Pero eso no quiere decir que fuera pues completamente voluntario, porque lógicamente eran gente que estaba en la cárcel y que era una manera de abreviar su estancia en la cárcel. Bueno, y en aquel hicimos, ¿os acordáis?, un programa especial desde el Valle de los Caídos, en el que contactamos con Nicolás Sánchez Albornoz. Nicolás Sánchez Albornoz fue una de las personas que tuvo que estar allí redimiendo pena, trabajando en el Valle de los Caídos, con estos trabajos forzosos o trabajos que no forzados. El Estado proveía a las empresas constructoras con las cuales había contratado esa mano de obra, y se la proveía además y le cobraba en ese momento, recuerdo, 10 pesetas 50 por cada obrera y obrero que trabajaba. Era un negocio para el Estado, y de eso no se habla en general con respecto a la financiación de la construcción. Se dice que hubo donativos. En este caso no se trata de donativos, sino de una explotación franca de la mano de obra presa. ¿Qué le parece toda esta polémica de la exhumación? Bueno, me parece que llega tarde, pero bienvenida. Y ahora, esto resuelve uno de los aspectos, el más chocante para la mentalidad democrática europea, de que un dictador que hubo en los años 40 en Europa tenga un mausoleo. Eso no se ve, no se conoce ni en Alemania ni en Italia. En un caso hay una tumba en un pueblo y en otro
En otro caso, pues las cenizas han sido desperdicadas. Bueno, pues en efecto, este es la fotografía, el panorama a esta hora frente al Valle de los Caídos, en el Valle de los Caídos, donde se va a producir esa exhumación a partir de las 10:30 de la mañana, donde se levantará la lápida, se extraerá el ataúd, será depositado, si lo permiten las condiciones, en el helicóptero, y si lo permiten las condiciones, volará hasta el cementerio de Mingo Rubio, allí donde será finalmente enterrado el dictador Francisco Franco, en una imagen histórica que hoy ocupa las portadas de los periódicos, tanto en España como en algunos medios de comunicación internacionales, que ya comienzan a hablar de esto y están a la espera de lo que ocurre a lo largo de esta mañana. España pone fin al último gran símbolo de la dictadura, dice el periódico El País. Los restos de Franco saldrán hoy de su mausoleo 44 años después, dice el periódico El País hoy en su portada. También lo llevan otros medios de comunicación porque, como digo, hay mucho interés. Los restos de Franco salen del Valle de los Caídos 44 años después. Expectación mundial, dice La Vanguardia, ante el traslado del dictador hasta el panteón familiar del cementerio de Mingo Rubio en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, dice el periódico La Vanguardia hoy en su portada. No lo lleva el ABC, que prefiere una fotografía de un independentista en medio de los incidentes de la semana pasada, y dice: los CDR tenían comandos durmientes para atacar, dice el periódico ABC, su portada hoy. También la audiencia critica párrafos clave de la sentencia que tumbó a Rajoy, dice el periódico El Mundo, en donde lleva también un breve: el gobierno intenta controlar la exhumación de Franco y aísla a la familia. Claro, porque hay mucha curiosidad por saber qué es lo que va a hacer la familia. 22 familiares van a sacar el ataúd de la basílica y, bueno, solamente están las cámaras de Televisión Española delante, pero se especulaba mucho con qué es lo que son capaces de hacer y cómo, en fin, cuál es su... que se puede esperar de la familia que tantos palos en las ruedas ha puesto. Bueno, enseguida vamos a hablar con Carne Cruda, con Javier Gallego, buscando la fotografía en este gobierno de coalición de la radio, que ya sabéis que tenemos firmado entre La Cafetera y Carne Cruda. Y esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. En efecto, el gobierno de coalición de la radio con Javier Gallego, Carne Cruda. Muy buenos días, Javi. Muy buenos y crudos días. Históricos también, parece. Sí, porque lo que sí que tenemos, independientemente de más allá de las lecturas que se pueden hacer, la fotografía política, la campaña electoral, los pros y los contras de esa exhumación, sí tenemos una cierta sensación de que estamos ante una fecha histórica. Han tardado 44 años en exhumar, en sacar los restos del dictador que estaban depositados justo junto a sus víctimas, lo cual era bastante bochornoso. Pero bueno, esa fotografía histórica sí parece que la tenemos delante hoy, ¿no? Sí, y eso demuestra que ha habido muchos que se equivocaban ante su apreciación de la magnitud de este hecho, ¿no? Es un hecho relevante, no solo simbólicamente, sino históricamente. Es un cambio importante en una democracia que hasta ahora tenía un mausoleo, sigue teniéndolo, pero tenía un mausoleo en el que estaba el dictador y se había creado un trono a mayor gloria de sus gestas, ¿no? Entonces sacarlo de ahí ha generado incluso un enorme interés internacional, ¿no? Porque yo creo que nadie se explica fuera de nuestro país cómo es posible que 44 años después todavía exista ese monumento en su honor.
Y eso ha traído la atención de corresponsales, y se estaba hablando en la prensa internacional de todo ello, y por supuesto en la nacional hay muchísimos periodistas que están allí desplazados, lo cual indica que quienes han dicho que al pueblo español esto no le importa, que esto ya está pasado, que debemos mirar hacia adelante, se han equivocado, porque es evidente que una democracia no se puede reconocer como tal si sigue teniendo monumentos como este. Pero vamos, que como he dicho otras ocasiones aquí en la cafetera, creo que este es simplemente un pequeño paso. Hay muchos pasos más importantes y más grandes que dar, porque al final, además, esto es un cambio de sitio, también hay que decirlo, ¿eh? O sea, quiero decir, lo sacan de ese enorme mausoleo, pero lo llevan a otro panteón, donde puede seguir siendo honrado por sus seguidores. Una democracia que no ha todavía sacado una ley que impida que se exalte a los verdugos, a los genocidas y a los dictadores. Algo que creo que también estamos por hacer. Sí, y hoy vais a hacer un análisis vosotros también con una cierta profundidad, lo hacéis con Antonio Maestre, sobre la responsabilidad moral que tuvieron las élites de este país, que durante tantos años se lucraron por el franquismo, y luego todo este patrimonio que han tenido los herederos, ¿no? Claro. De hecho, él sostiene en Franquismo S.A., el libro que ha venido a presentar, que está a punto de salir y que creíamos que hoy era un día muy acertado para hablar de él. Él sostiene que de hecho no se ha hecho un verdadero trabajo de memoria y de lavado de responsabilidades en este país, fundamentalmente porque el franquismo es económico. O sea, el franquismo lo que labró es enormes fortunas que llegan incluso hasta el IBEX 35, y eso hace que lo atado y bien atado también sea una cuestión económica. Las élites de este país que se fraguaron con el franquismo no van a permitir que le movamos las losas para empezar a levantar cadáveres, porque eso tendría que significar en algunos casos la devolución de dinero, o por lo menos la asunción de responsabilidad. En Alemania se hizo hace unos años, empresas como Siemens empezaron a devolver dinero porque muchas de ellas durante el nazismo se habían enriquecido a costa de los que fueron víctimas de esos regímenes. Y en España pasa exactamente igual. Muchas fortunas se han labrado a costa de los vencidos. Y claro, levantar esa losa sí que va a costar más todavía de lo que nos ha costado levantar la losa de 1.500 kilos de la tumba de Franco, que hemos tardado 44 años en levantar algo que pesa poco más que un coche. Sí, que hacías ese paralelismo, te he leído, y es verdad, son 1.500 kilos de losa, 44 años ha costado levantarlo. Bueno, un coche se lo lleva la grúa en cuanto lo pones en el lugar inadecuado. Efectivamente. O sea, que esto revela algo, y se lo lleva en 5 minutos. Bueno, sí, 44 años han tardado. Me gusta muchísimo la metáfora que acabas de hacer, porque realmente ese cadáver estaba ahí muy mal aparcado. 44 años en llevárselo, amigos. Bueno, la fotografía de Javier Gallego, muchísimas gracias. Carne cruda. Luego gracias a ti por la llamada. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte. Bueno, y quien hoy hacía declaraciones en los medios de comunicación era el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que esta mañana era entrevistado en la cadena SER, donde hablaba de la democracia española. Hoy mejora la calidad democrática de nuestro país. Hoy la democracia española es más perfecta, decía Zapatero hace unos minutos en la cadena SER. La verdad es que, en efecto, hoy es un día en que la democracia española va a ser una democracia más perfecta. Y en mi etapa, lo cual tiene una explicación desde mi punto de vista casi generacional, hicimos un paso muy importante que fue la ley de memoria, la llamada ley de memoria histórica, que contempló, entre otros elementos, por supuesto, la situación del Valle de los Caídos, porque era una ley para no permitir la exaltación de lo que había sido una terrible dictadura y una guerra fratricida y tan trágica para la historia de nuestro país. De ahí, de esa primera reflexión, llevamos un informe que se elaboró porque ciertamente el Valle de los Caídos tiene mucha complejidad, que recomendaba la exhumación del general Franco, que ahora se completa. Before I drift away,
Bueno, pues en efecto, hoy es un día con una gran expectación, hoy es un día en el que se espera la exhumación de los restos del dictador Franco, y os decíamos que hay una gran expectación internacional precisamente pues porque como corresponde al momento que estamos viviendo, y precisamente un periodista que está en Mingo Rubio es Henri de Laguerie, es corresponsal de la radio francesa Europe 1, es colaborador de la televisión belga RTBF también, de varios diarios franceses. Henri de Laguerie, muy buenos días. Hola, buenos días. Estás en Mingo Rubio, allí donde van a ser trasladados, donde serán depositados los restos de Franco. Ya estás allí, en el mismo cementerio, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, estamos todos a las puertas del cementerio, hay muchísimos periodistas, mucha policía y la verdad una organización muy buena. No siempre ha sido el caso en eventos así organizados por el Estado, pero la verdad es que todo está muy bien organizado y sí, estamos aquí esperando y mirando cualquier cosa que pasa. Hemos visto coronas de flores llegar, también el cura, entiendo el hijo del golpista del 23F y de momento poca cosa más, con un tiempo muy bueno, cielo claro y sol. El helicóptero el lugar donde va a aterrizar el helicóptero es allí dentro del mismo cementerio, o hay algún lugar habilitado. ¿Os han informado de esto? La verdad es que todavía yo no lo sé. Yo entiendo que sea justo al lado porque al final es un cementerio que lo veo bastante pequeño y así me lo han comentado otros compañeros, pero desconozco un poco. Es verdad que nosotros, al ser prensa internacional, tampoco necesitamos tener tantos detalles y hay cosas que se nos escapan. Por ejemplo, es verdad que el cura que acaba de llegar, pues yo no lo conocía. Allí se han presentado, porque se habla mucho de grupos fascistas, franquistas, nostálgicos. ¿Hay presencia hay mucha presencia policial, nos dices, pero ciudadanos hay? No está nadie, porque de hecho el acceso está controlado y restringido a los periodistas que se han acreditado previamente. Entonces hay que, yo diría, 500 metros antes del cementerio la carretera está cortada. Entonces no hay ningún ciudadano de a pie que esté aquí, aparte empleados y fuerzas de seguridad. Porque vosotros habéis tenido que acreditaros esta mañana en Moncloa y os han trasladado en autobús desde allí, ¿no? No, el autobús era para el Valle de los Caídos, para Mingo Rubio, pues hemos podido llegar todos con nuestro coche y ahí había una carpa blanca con acreditaciones. Oye, Henri, tú conoces bien la sociedad española. Han tardado 44 años en ser exhumados estos restos del dictador Franco. ¿Qué te sugiere desde la perspectiva de alguien, en fin, de tu origen, de tu procedencia, pero viendo un poco la sociedad española, todo esto, qué te sugiere a ti? Son muchos años, 44. Sí, son muchísimos años y desde un punto de vista francés, pues sorprende muchísimo y cuesta entender estas cosas. También, por otra parte, pues cada país, cada sociedad, pues necesita muchísimo tiempo para asumir un poco su pasado y Francia tampoco puede dar muchas lecciones. Ha tardado muchísimos años en reconocer, por ejemplo, su responsabilidad en la responsabilidad del gobierno francés en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues claro, sorprende, pero cada país tiene un poco su proceso. Y luego yo, como alguien que ya creo que conozco un poco la sociedad española, pues la verdad esto es muy sintomático de una sociedad que claro, la transición ha sido un momento muy útil y necesario para poder ir adelante y que la sociedad pues no se enfrente de nuevo, pero claro, se ha puesto todo un poco debajo de la alfombra y 44 años después pues esto surge de nuevo y yo creo que la transición era útil en su momento, lo olvidamos todo, pero claro, ahora ya se ve que hay que pasar a otra etapa y asumir los errores que se han cometido. A mí me llama muchísimo la atención que es un sondeo que vale lo que vale, pero que 40% de los españoles pues no vean necesario e incluso estén en contra de esta exhumación. Pues Henri de Laguerie, muchísimas gracias, Henri. Seguimos mucho tu trabajo, sabes que te admiramos mucho. Vente un día por la cafetería y te tomas un café con nosotros, te haremos pan y todo. Muy bien, muchas gracias. Te vienes y nos acompañas. Henri de Laguerie, que está en el cementerio de Mingo Rubio. Un abrazo muy fuerte, Henri.
Adiós. Adiós. Bueno, pues en efecto, los corresponsales internacionales observando tanto los que se están desplazando al Valle de los Caídos como aquellos que están, como Henry de la Guerilla, en el cementerio. Hay algunos otros periodistas, hay muchos periodistas allí acreditados, nos decían desde Público también, tienen a Natalia Moro también, está Nuria por allí. Bueno, en principio nosotros la previsión que tenemos, como os decíamos, no es hacer un seguimiento minuto a minuto del proceso de exhumación, sino poder observarlo, reflexionarlo, ver un poquito las reacciones, salvo que haya alguna cosa que nos obligue a conectar en directo porque se produzca algún acontecimiento de mucha dimensión más allá de la escena, la fotografía, pero mañana podremos dar cuenta tranquilamente, observar esto y ver de manera sosegada cómo lo han recogido los medios de comunicación, porque no parece que tenga mucho sentido, como decíamos, hacer este minuto a minuto de cómo se abre la puerta, de cómo se arranca el helicóptero, de cómo se eleva el helicóptero, de cómo el helicóptero aterriza, de cómo lo llevan a y mientras tanto siempre desde la distancia, porque solamente muy pocas cámaras podrán acercarse, las cámaras de Televisión Española, y no en los momentos, digamos, más sensibles, sino siquiera desde la observación exterior. Así que nos interesa mucho lo que supone en términos de pedagogía democrática, lo que supone en términos de, bueno, del suceso, del acontecimiento para la ciudadanía española, pero más allá de eso, pues vamos a intentar abordarlo de una manera un poco más lógica, más sosegada, ¿no? Sí, yo definiría este día como un día agridulce, ¿no? Un día en el que yo creo que además bastantes apuntáis a ese mismo análisis con el hashtag de hoy, la cafetera por fin. Muchos apuntáis a que efectivamente es un día que tenía que llegar, pero no puede quedarse aquí, ¿no? Y de ahí también ese sabor agridulce, porque veremos ahora qué esperanzas hay en que esto sea un punto de partida de verdad y realmente veamos una nueva etapa en esta democracia que se ha demostrado que, bueno, pues que su calidad pues tiene mucho que mejorar y al menos no retroceder. Pilar. El responsable Henry de la Guerilla lo ha descrito bastante bien, ¿no? La transición fue útil, quizá fue necesaria en su momento, pero se logró poniendo debajo de la alfombra muchas cosas y quizá 44 años después ha llegado el momento de intentar no reabrir viejas heridas, porque a estas alturas deberían estar cicatrizadas esas heridas, pero sí de intentar afrontar el pasado y el legado del franquismo y ciertas cosas que sucedieron con un poco de distancia y un poco de justicia, ¿no? Yo pienso que España debería estar preparada a estas alturas para hacerlo. Bueno, pues vamos a seguir con atención lo que dé de sí la jornada, tanto informativamente como, bueno, pues en todas las lecturas que podamos hacer, y os agradecemos muchísimo a todos los oyentes que, como siempre, una vez más, forméis parte también del espíritu del programa, observando la realidad desde las diferentes perspectivas. Así que muchísimas gracias a todas. Y así nos vamos a marchar. Sí. Hoy es jueves, el día que habitualmente este programa enfoca hacia la memoria histórica y... Salud y República, Resistencia. Yo no voy a decir lo que significa la exhumación de Franco porque no lo sé. Lo que sí voy a decir es lo que no significa la exhumación de Franco. La exhumación de Franco no significa justicia, porque sigue habiendo cientos de miles de republicanos en las cunetas. No significa reparación, porque el patrimonio que tenían estos republicanos hoy en día sigue en manos de sus asesinos. Y por supuesto no significa memoria, porque siguen campando a sus anchas en esta España de hoy en día los Billy y el Niño por decenas. Así que desde luego la exhumación de Franco puede ser que sea el camino, pero para nada es la meta. Un saludo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues así ponía Sbroker con esas palabras el broche final al programa, unas palabras con las que sintonizamos. Gracias a todos, muchísimas gracias. Gracias, María, gracias, Pilar. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Y muchísimas gracias a todas las oyentes de este programa y a todos aquellos que estáis haciendo también, formando parte de esa conversación a través del hashtag #LaCafetera por fin. #LaCafetera por fin. Esto es La Cafetera. Y si lo estás escuchando, eres la Resistencia. No estás sola allí donde estés.